Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bendecidos, amén. Amén, contentos, ¿verdad? De estar aquí en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, si tú nos visitas por primera vez, queremos darte la más cordial bienvenida. Queremos que te sientas como en familia y decirte que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, amén, para escuchar su palabra, para convivir entre hermanos y adorar su santo nombre, amén. Así que Dios les bendiga, están en casa. Y para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Alfredo y es un privilegio y un placer para mí el poder traer la palabra de Dios en esta hermosa mañana, amén. Razón por la cual, como siempre, le doy gracias a Dios primeramente y al pastor, ¿verdad?, por hacernos partícipes de esta importante y hermosa tarea que es compartir la palabra de Dios, amén. Y bueno, continuamos, hermanos, con nuestra serie bíblica titulada Grandes Historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Okay, una serie de enseñanzas que como iglesia arrancamos ya, híjole, ¿cuánto? Hace algunas semanas atrás, ¿verdad? Y si tú por alguna razón te perdiste alguna de ellas o bien quieres escuchar o repasar alguno de los mensajes, bueno, pues te invito a que vayas, ¿verdad?, a la página de YouTube y escribas ahí Iglesia Cristiana El Puerto. Y bueno, ahí vas a encontrar todos los mensajes que hemos llevado, ¿verdad?, de esta hermosa serie. Y ahí vas a poder escucharlos, ¿ok? Muy bien, hermanos. Muy bien, recuerda, estamos viendo estas grandes historias del Antiguo Testamento y cómo estas, hermanos, se relacionan con el Evangelio, ¿ok? Cómo se relacionan con Cristo, con Jesús, pero también cómo se relacionan con nosotros, ¿ok? Con nuestro inicio, con nuestra condición y con nuestra necesidad también de Dios, amén. Así que vamos a comenzar y me gustaría que me acompañes el día de hoy en tu Biblia. Vamos a estar en Éxodo capítulo 7, verso 1 en adelante. Éxodo capítulo 7, verso 1 en adelante. Éxodo lo puedes encontrar fácilmente entre las primeras páginas de tu Biblia, hermano, por si andas perdido. Y si tú por alguna razón no traes tu Biblia, bueno, estaremos proyectando los pasajes en la pantalla, pero hermano, te animo inmensamente a que tú puedas traer tu propia Biblia, ¿ok? Tu cuaderno, y que puedas hacer tus notas físicas, ¿verdad? O digitalmente, pero como se te da más fácil. Amén. Vamos a estar leyendo algunos pasajes, hermanos. Si ya estás en Éxodo capítulo 7, bueno, notarás que estaremos viendo un acontecimiento histórico muy conocido: las 10 plagas de Egipto. Un suceso con el cual probablemente ya estás familiarizado, quizás porque lo viste en alguna película, lo has visto a lo mejor en tu Biblia, muy probablemente. A lo mejor te lo enseñaron en la escuela dominical cuando eras niños, ¿verdad? Pero me gustaría, hermanos, que conforme vayamos avanzando, vayamos también estudiando y viendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo, hermanos. Vamos a aprovecharlo al máximo, ¿ok? Por lo cual me pido que me acompañe a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos hable y que nos ayude a entender qué es lo que tú aquí nos quieres enseñar por medio de tu palabra. Queremos poder comprender tu verdad y tus palabras, pero para esto, Padre, necesitamos que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele las verdades de tu Hijo Jesucristo. Así que ayúdanos, Señor, a que toda nuestra atención y todo nuestro enfoque pueda estar en ti y en tu palabra. Sé tú entre nosotros en esta mañana, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Éxodo, hermanos, forma parte de los primeros 5 libros de la Biblia que son atribuidos a Moisés y se les llama el Pentateuco, ¿ok? Éxodo significa salida y el tema general de este extraordinario libro de Éxodo es el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a los patriarcas, ¿ok? Comenzando con Abraham, y que de sus descendientes iba a formar una gran nación y que por medio de esta gran nación iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero en este momento, hermanos, de la historia, hace 3.500 años atrás, unos 1.500 años antes de Cristo, bueno, el pueblo judío se encontraba como esclavo en una nación ajena, en una nación pagana llamada Egipto. Y dice específicamente que estuvieron 430 años como esclavos, trabajando para faraones, construyendo pirámides, haciendo ladrillos y palacios. Y durante este tiempo fue un tiempo de mucho castigo para el pueblo judío.
Pero eventualmente Dios les mandaría a un libertador llamado Moisés, quien los sacaría de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Rumbo a la tierra prometida, un lugar donde brotaría leche y miel. Pero para que esto sucediera, hermanos, antes de la gran salida, antes del gran éxodo del pueblo judío, que dice la palabra que fueron aproximadamente 600,000 hombres, obviamente más mujeres y niños. Pero algunos de los exégetas y estudiosos de la Biblia piensan que el total de personas que salieron en aquel gran día de la victoria de Éxodo fueron cerca de 3 a 3,5 millones de seres humanos. Imagínense, impresionante cantidad de personas, ¿verdad? Pero Dios permitió, hermanos, a través de Moisés, que 10 plagas cayeran sobre la nación pagana de Egipto. 10 plagas que sacudieron, que estremecieron, que literalmente movieron los cimientos del gobierno de Egipto. Y vemos que después de que Moisés tuvo ese encuentro con Dios, ¿verdad? En aquella zarza ardiente, como veíamos, Dios se le revela a Moisés y le da el llamado para ir delante del faraón. Y le dice a Moisés en Éxodo 3:18, dice: los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, Faraón los dejará ir. Así que comenzamos, hermanos, en Éxodo 7:1 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: yo te voy a poner como mi representante frente a Faraón. ¿Ok? Moisés había sido puesto por el Señor como si fuera Dios. O sea, Faraón era adorado como Dios. Entonces Dios pone a Moisés como un hombre que sería su vocero. Él sería quien ocuparía el lugar de Dios. Amén. Ese lugar lo tendría Moisés frente a Faraón. Y a su vez dice que Moisés tendría como su profeta a alguien que sería el que iba a hablar en lugar de él. ¿Que sería quién, hermanos? Aarón, ¿verdad? Dicen que seguramente Moisés fue el que le puso el nombre a su hermano. Ya ven que tartamudeaba y tenía dificultad para hablar. Se llamaba Aarón y Moisés le decía a Aarón. Y por eso lo escriben como Aarón ahí en la Biblia. No se cree, hermano. Pero dice el verso: así que Dios le habla a Moisés y le dice: así que dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, dice: haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando se presentaron sus demandas ante el faraón. Imagínate, hermano. Fíjate, Moisés aún no había hecho nada importante en realidad aún. Pero sabes, todo tiene su tiempo, ¿ok? Nadie puede decirte, o decirnos que estamos muy viejos para comenzar. Moisés a esta edad comenzó. Verso 8: después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: el faraón les dirá: muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Dice que Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara, hermanos, se convirtió en una serpiente. Verso 11: entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios, dice, hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Dice, tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Dice, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Wow. Y sabes, Satanás siempre querrá imitar el poder de Dios.
Pero sabes, jamás va a poder igualarse en lo absoluto al Todopoderoso. Amén. Recordemos, hermanos, que Satanás es un imitador. Él es un mentiroso, él es un ladrón de gloria, él es un engañador. Él puede vestirse como ángel de luz, ¿verdad? Para hacerse pasar por algo divino con el propósito de engañar a las personas. Él se manifiesta como un falso profeta y lo vemos en las escrituras. Vemos que inclusive toma cuenta de amigos cercanos, como fue el caso de Pedro, ¿recuerdan? Para evitar que el Señor cumpliera con su propósito que Dios tenía para él. Vemos que por eso Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Satanás engaña a través de imitaciones, a través de cosas sagradas, utilizando la palabra de Dios, como lo hizo en la tentación de Jesús. Y hermanos, lamentablemente logra muchas veces engañar aún a los creyentes. Por eso es que tenemos que estar muy bien alertas, hermanos, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a Dios, someternos a Él, resistir al diablo. Entonces, ¿qué? Huirá de nosotros, dice la palabra, amén. Entonces, la señal de la vara que se convierte en serpiente, dice que los hechiceros lograron hacer exactamente lo mismo. Ellos lograron hacer algo, hermanos, similar, ¿verdad? Aunque inferior en poder. Porque la serpiente de Aarón, pues se comió a la de ellos, ¿verdad? Pero fíjate, algo interesante aquí. Al ver Faraón, hermanos, que los hechiceros repitieron la señal de la vara convertida en serpiente, fíjate, frente a esa realidad de que los hechiceros podían hacer lo mismo, Faraón endureció su corazón frente a Dios. Por eso nos dice en el versículo 13: sin embargo, el corazón del Faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. ¿Sabes, hermano? Dios siempre advierte a la persona o al pueblo que Él quiere corregir. Recordemos, hermanos, que las plagas fueron una confrontación, ¿ok? Entre el Dios de Israel, el Dios verdadero, y los falsos dioses de Egipto. Y vamos a ver cómo por medio de cada plaga, ¿verdad?, que Dios manda, se está enfrentando ante una deidad egipcia, demostrando que era inútil, que no podía con el poder, ¿verdad?, del Dios verdadero. Amén. Por medio de cada plaga, Dios demostraría su poder sobre todo Egipto. Y a partir de aquí es donde empezamos a ver el juicio de Dios a través de estas tan famosas 10 plagas de Egipto. Ahora, ¿qué significa, hermanos, una plaga rápidamente? De acuerdo al concepto bíblico, bueno, es una calamidad, es un golpe duro, son señales, maravillas, se les llama grandes juicios, plaga gravísima, herida, mortal, mortandad. Estas eran las plagas, ¿ok? Y tal vez muchos han visto en estas plagas tal vez una serie de fenómenos naturales comunes en la zona. Pero hermano, no hay excusa, déjame decirte, es demasiado evidente que de ahí se trata algo fuera de lo común. Ok, son eventos absolutamente extraordinarios demostrados. Ahora, vemos que hay un orden a propósito en estas plagas, sobre todo en las primeras 9, hermanos. Podemos dividirlas en 3 secciones, ok, en grupos de 3. Por ejemplo, la primera, segunda y tercera fueron realizadas a la orilla del río Nilo, ¿ok? La cuarta, la quinta y la sexta fueron realizadas en el palacio de Faraón. Y la séptima, octava y novena vino sin ningún tipo de advertencia debido a la dureza del corazón de Faraón. También podemos notar algo interesante, hermanos, y es que la primera serie de 3, vamos a ver que también fueron afectados tanto egipcios como los hebreos. Pero a partir de la cuarta plaga, Dios hace la separación, ¿ok?, entre los que eran del pueblo de los egipcios y los que eran del pueblo de Israel, ¿ok? A ellos ya no les afectaría las plagas. Se calcula, hermano, que la duración de estas plagas duró alrededor de 10 meses. Imagínense, en esos 10 meses, hermanos, Egipto quedó absolutamente devastado. Entonces vamos a ver rápidamente la primera plaga y así sucesivamente, ¿ok? Primer plaga, hermanos, la plaga de sangre. Versículo 14 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. Dice: no te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto.
Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto, hermanos, dice, el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, dice que Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua, dice, que quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Dice, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón, dice, que siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y dice que no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Imagínate, hermano, Dios le manda a Moisés que vaya con Aarón, ¿verdad? Y agarren esa vara que Dios le había entregado a Moisés en el desierto. Y dice que tocan el río Nilo. Y que todo el río Nilo, 5,500 kilómetros, se convirtió en pura sangre. Ahora es importante que sepamos que la vida de la población egipcia, hermano, la mayoría vivía en los márgenes de lo que llaman el cinturón de agua, que tiene 5,500 kilómetros. Y este río, hermanos, era un río importante para ellos. Era su sustento para beber, para la agricultura, para la pesca, para comer. La mayoría de la población en aquel entonces, hermanos, vivían allí pegados a ese río Nilo. Para los egipcios, hermanos, el río Nilo era un dios. Ellos adoraban a este río, ellos idolatraban este río, hacían ritos delante de este río debido a la fertilidad y todo lo que podían obtener de él. Y es impresionante, hermano, que cuando Moisés dice que toca la vara del río Nilo, el agua se convierte totalmente en sangre. La gente dependía de ese río totalmente para sostenerse. Y ya cuando el río estaba lleno de sangre, imagínense, toda la ciudad judía, toda la nación y la gente ya no podían tomar agua, ya no podían pescar. Los peces, hermanos, se murieron, no podían mantener la agricultura. Imagínense, fue un desastre tremendo. ¿Cuál sería la razón por la cual Dios tuvo que mandar la plaga de un río que se convierte en sangre? ¿Qué acaso no hizo lo mismo Faraón? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan cuándo? Antes, hermanos, se había manchado parcialmente el río Nilo con la sangre inocente de los niños que eran tirados al río Nilo. Pero ahora todo el río completamente estaba manchado como juicio de parte de Dios. Era como un recordatorio para Faraón. Y a pesar, hermanos, de esta horrible y primer plaga que Dios mandó a través de Moisés hacia Egipto, dice que el faraón endureció su corazón y que todavía no quería azotar al pueblo de Dios, todavía no quería azotar a los hebreos. Entonces dice que pasa una semana, 7 días, y viene otra vez Moisés y manda una segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Versículo 8 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas, saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Dice, incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón:
extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Verso 7 dice: pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. Dice: también lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les suplicó, fíjate: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y estas quedarán solo en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio de Faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al Faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Dice: murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron, dice que en grandes montones, imagínate, y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Wow, pero cuando el faraón vio que había alivio, dice, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal dice como el Señor había dicho. Imagínate, hermano, vino Aarón y de repente, ¿verdad?, le pegó con la vara al río y subieron las ranas por miles, tal vez por millones y millones de ranas. Imagínate por un momento, hermano, trata de imaginar la cantidad de ranas y ranas en las casas, en los dormitorios, en las cocinas, en los sartenes, en las salas, en los baños, en los hornos. Habían ranas, hermanos, hasta en las camas de la gente. Hermano, increíble. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una rana, pero imagínese millones y millones de ranas. Se pone los zapatos, ¿verdad? Y una rana metida en los zapatos. Se pone un abrigo, ¿verdad? Y dentro está una rana. Se ponen los calzones, hermanos, y las ranas hasta los calzones ahí dentro. Ranas por donde quiera, hermanos. Era la invasión de las ranas. Y esto tenía una razón, fíjese, la rana tenía una gran importancia en la tierra de Egipto. Eran adoradas, eran consideradas sagradas a tal punto que no se les podían matar. Se les adoraba porque se les atribuía a la deidad como la diosa de la resurrección y de la fertilidad. Y la representaban, fíjese, con una cabeza de rana. Pero ahora justamente esta diosa que tenía que velar por la fertilidad se convirtió en una gran frustración, en una incomodidad y hasta en un dilema religioso, porque no se le podía matar. Imagínense, podían hasta pisarla a lo mejor sin querer. Ahora, de acuerdo a Levítico, la rana era un animal impuro, ¿verdad? Pero vemos una vez más que intervienen los hechiceros, pero solamente pudieron agravar el problema. ¿Por qué? Porque hicieron aparecer más ranas todavía. Y vemos otra vez, hermanos, la misma reacción de parte de Faraón, que endureció su corazón. Y llega la tercera plaga, la plaga de mosquitos, o la plaga de los piojos. La traducción de la Reina Valera lo menciona como piojos. Verso 16 dice: así que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende tu vara y golpea al suelo. El polvo se convertirá en enjambre de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Dice: cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio, y tanto los egipcios como sus animales, dice, quedaron cubiertos de ellos. Dice: todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Dice: los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre todos, dice, gente y animales por igual. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón de Faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal como el Señor había dicho. Imagínese, hermano, viene Moisés y avienta la vara de nuevo y llegan los mosquitos, ¿verdad? Llegan los piojos, llega este enjambre. Y hubo tanto, hermanos, así piojos tanto en los animales como en la gente. Ahora, no sé si alguna vez usted ha tenido piojos. ¿Cuántos han tenido piojos, hermano? No levante la mano porque enseguida que no lo vea con hazte poquito para allá, ¿verdad? Pero una vez, hermano, cuando estaba en la secundaria, me tocó ver una niña que estaba infestada de piojos en la cabeza. Y era algo espantoso, imagínense. Era algo horrible. La niña solamente se mantenía rascando la cabeza.
Me imagino la molestia, hermano, que debió haber sentido la pobre niña. Ahora este ejemplo, hermanos, era de una sola niña, pero imagínate, había una plaga de piojos en todo el país de Egipto. Había piojos, dice, en las cabezas, en las manos, en axilas, había piojos por todos lados. En aquel tiempo, hermanos, era una epidemia, una plaga de piojos, ¿verdad? Qué horrible. Imagínense toda la picazón, qué molestia, qué espantoso, ¿verdad? Qué reprochable toda la cantidad de piojos. Imagínense, todo el polvo de la tierra de Egipto se convierte en piojos. Ahora es interesante, la tierra, hermanos, la arena de Egipto era simbolizada por el dios Geb, que era simbolizado con una persona, con una ave en la cabeza. Y ese Dios, hermanos, ahora era atacado y les trajo un montón de desastres. Sabemos que los piojos y los mosquitos viven de la sangre humana, ¿verdad? Y de los animales. Pero, o sea, literalmente están chupando la sangre del pueblo y de sus bestias. Levítico 11 nos dice que la vida está en la sangre. Y esos piojos y mosquitos, hermanos, chupaban la sangre, ¿verdad? Contagiaban y esparcían muchas enfermedades. Pero a pesar de esto, hermanos, vemos que Faraón no quería soltar al pueblo. Pero Dios, hermanos, estaba tratando con mano fuerte con esta nación de Egipto. Dios estaba tratando con ellos y mostrando a través de estas plagas que era Dios todopoderoso. Amén. Pero faltan todavía 7 plagas más porque Dios no ha terminado con el Faraón. Verso 20 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano y párate delante del Faraón cuando baje al río y dile: esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Versículo dice: pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Dice: allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Dice: haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Dice: una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Dice: todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sus sacrificios a Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Dice: para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Fíjate, apúrense y oren por mí. Hasta les dice: oren por mí. ¿Cómo ves? En cuanto salga de tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, Faraón, no vuelvas a mentirnos o engañarnos y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Dice que entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. Dice: el Señor hizo lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. Dice: no quedó ni una sola mosca. Pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Fíjese, hermano, entonces Moisés, ¿verdad? Pasando unos días, aventó la vara de nuevo y Dios desata la plaga de las moscas. Es interesante porque el nombre del Dios Baal, hermanos, viene del nombre de las moscas. Y recordemos, hermanos, que Dios está atacando las divinidades en las que ellos creían. Y ahora, hermanos, encontramos moscas. Dice que eran miles, ¿verdad? Dice que por todos lados se veían los enjambres negros de tanta mosca. Dice la palabra que de toda clase de moscas, ¿verdad? Pequeñas, grandes, verdes, azules, negras, feas. Bueno, todas las moscas son feas, ¿verdad? No creo que haya visto en mi vida una mosca bonita. No hay tal cosa como que, ay, qué bonita mosca, ¿verdad? No, ¿verdad? Todas son feas, hermano, pero me imagino que había unas más chiquitas, unas más grandotas.
¿Te imaginas, hermano, las moscas? O sea, a veces cuando vamos a un restaurante, ¿verdad? Y nos sale una mosca en la sopa. Hace algunos años, Marra y yo estábamos en un restaurante y nos sirvieron una crema de elote. Y cuando llegó la crema de elote, era crema de elote a la mosqué. Imagínense, hermano, yo que tengo estómago de perro callejero, dije, no, así mero, la quito, no hay problema. Pero Mar, la verdad, al ver la mosca en la crema, dijo, híjole, qué cochinada. Y bueno, se tuvieron que llevar el plato y hasta se nos quitó el hambre, hermanos. Pero imagínense, si usted estuviera en esta época, ¿verdad? Dios manda la plaga de las moscas, y hay moscas que se te meten en la boca, que se te meten en las orejas, que se te meten en la espalda, vives con las moscas, te bañas con las moscas, duermes con ellas, te las tragas, las chupas, moscas por donde quiera, hermano. Qué asqueroso, ¿verdad? Esa plaga de moscas. Pero aún así, hermanos, con esa plaga de moscas, Faraón no quería soltar al pueblo de Dios. La verdad que este hombre, ¿verdad? Tenían que darle un premio, ¿verdad? Por lo impresionantemente duro que era. Y la Biblia dice que Jehová endureció el corazón del Faraón. Y al final vamos a ver algo en cuanto al corazón de Faraón. Pero estaba bien endurecido. Plaga número 5, la plaga en los animales. Dice, preséntate de nuevo al Faraón, le ordenó el Señor a Moisés. Y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos. Una vez más, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción, fíjate, entre los animales de los israelitas y lo de los egipcios. Dice, no morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Dice, entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar. Dice, y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno solo de sus animales. Pero aún así, fíjate, el corazón del faraón siguió obstinado y una vez más se negó a dejar salir al pueblo. Entonces viene el quinto round, ¿verdad, hermano? Y viene una plaga de muerte. Dice que se murieron casi todos los ganados, ¿ok? Ahora, todo el ganado que tenían en Egipto, hermano, ¿sí se acuerdan por qué ellos tenían tanto ganado? ¿Por qué Egipto tenía tanto ganado? ¿Sí se acuerdan? No sé si recuerdan, hermanos, pero cuando José guardó el trigo, ¿verdad? Los 7 años de las vacas flacas, bueno, la gente terminó negociando todo el ganado con el faraón. Ahora, toda esa riqueza que tenía el faraón de su ganado, ahora murió. Pero fíjate, ningún ganado murió en la tierra de los hebreos, ningún animal murió, ahí no hubo mortandad, ahí no hubo muerte. Sin embargo, en Egipto murieron toda clase de animales, ¿verdad? Caballos, asnos, vacas, ovejas, camellos, toros. Los egipcios, hermanos, se habían especializado en la cría de caballos. Para ellos era uno de sus mayores logros. Ellos honraban muchísimo a los animales. Además que también tenían a los asnos, ¿verdad? Los camellos, que eran su medio de transporte. Las vacas y las ovejas servían para alimento. Por esto Dios manda esta plaga. Dios estaba atacando una deidad, pero muy adorada en Egipto, que era el dios Apis, que era representado como un toro. Incluso se tenía un palacio, hermanos, donde estaba este toro y que se le adoraba y que se le hacía toda clase de rituales. Si recuerdan, hermanos, que esta fue incluso la actividad que Israel se trajo de Egipto, que adoraron ahí en el desierto cuando Moisés había subido al monte para recibir la ley. Ellos estaban adorando ¿a qué? A un becerro de oro. Fue una deidad que hizo muchísimo daño, incluso también en el pueblo de Israel. Pero ahora Dios les estaba enseñando que ese becerro no tenía poder y su dios egipcio muere. Egipto padecía frente a esa plaga y en lugar de escuchar la advertencia y la orden de parte de Dios, el faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y así llegamos, hermanos, a la sexta plaga. La plaga de las llagas o de las úlceras. Versículo 8. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de hollín de un horno de ladrillo y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón.
La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purpulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon frente al faraón. Dice, mientras él observaba, Moisés lanzó las cenizas al aire y brotaron llagas purpulentas tanto en las personas como en los animales. Imagínate. Dice, ni los magos podían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y tal como el Señor había dicho a Moisés, el Señor se negó a escuchar. Una vez más, hermanos, imagínate, la ceniza aquí no fue tomada de cualquier horno que se usaba para hacer comidas, sino que fue tomada de aquellos hornos de los cuales los hebreos eran puestos a trabajar para levantar las ciudades y las construcciones de los egipcios. Entonces, fíjate, aquello que significaba dolor y esclavitud para Israel se convirtió en el origen y daño de sus angustiadores. Otra vez, esta plaga estaba enfocada a una deidad contra el dios Tifón, o conocido también como el dios Set, un Dios temido y odiado por su cualidad de protector, así como de destrucción. Entonces, por un lado protegía, y ahora en lugar, hermanos, de proteger, ¿verdad?, destruía enormemente. También podía hacer un ataque contra la diosa Sekhmet, la cual era la diosa de la curación. O sea que en lugar de curar, hermano, todos quedaron con llagas, ¿verdad?, con úlceras, con sarna, por efecto de esta plaga. Dice que ni siquiera los hechiceros, ¿verdad?, de Faraón ya podían estar en la presencia del Faraón. Fíjate, los hechiceros eran considerados también como médicos. No se podían sanar a ellos mismos. Entonces se mostró una vez más su absoluta inutilidad. Así que esta plaga, hermanos, era la plaga de las úlceras. Imagínense, hermano, eran terribles salpullidos, dice. En todos los egipcios dice que le brotaron en todo el cuerpo, ¿verdad?, como si tuvieran sarampión crónico. Terminaron haciéndose hoyos, ¿verdad?, por toda la cara, por todos los brazos, por todos lados. Parecían animales, hermanos, esta gente. Úlceras por donde quiera. Una plaga tras la otra, ¿verdad? La plaga de la sangre, la plaga de las ranas, los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras. Y luego viene la plaga número 7, la plaga del granizo. Versículo 13. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile: esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra, ¿verdad? Dice, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito. Dice, mostraré mi poder y daré a conocer mi fama por toda la tierra. Dice, pero también actúas como Señor y dueño de mi pueblo. Dice, te niegas a dejarlo salir. Por eso mañana a esta misma hora, dice, enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Dice, algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho. Y dice que enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y lo ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Dice, nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto. Dice, personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo, fíjate, fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel.
Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón. Y dice: esta vez he pecado, confesó. El Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. Basta ya, los dejaré salir. No tienen que quedarse más tiempo, dijo el faraón. Muy bien, respondió Moisés. En cuanto salga de la ciudad, dice, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Versículo 30, sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios, fíjate, temen al Señor Dios. Y luego nos dice que todo el lino y toda la cebada, ¿verdad?, quedaron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Pero ni el trigo espelta sufrieron daño, porque todavía no había brotado el suelo, hermanos. Versículo 33 dice: entonces Moisés se fue del palacio de Faraón y salió de la ciudad. Dice, cuando elevó sus manos al Señor, dice que los truenos y el granizo cesaron y se detuvo la lluvia. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo. Y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Hermano, esta plaga dice que era granizo, ¿verdad? Y dice que era granizo hasta con fuego. Dice que destruyó la hierba, las plantas, los campos, desgajó los árboles, remató, despedazó, trituró todo lo que existía en aquel tiempo. No sé cuántos de ustedes han visto una pequeña granizada. Incluso hace años, hermanos, cayó una granizada aquí en la ciudad, no sé si la recuerda, pero muchos de los carros, ¿verdad?, sufrieron abolladuras, muchos cristales, incluso de casas se quebraron. Dicen que ahí fue donde los carroceros y los negocios de cristales hicieron su agosto, ¿verdad?, por todo el granizo, ¿verdad?, todo el daño que ocasionó. Pero este granizo, hermanos, que pasó, y este que está pasando aquí, hermanos, fue algo nunca antes visto, ¿verdad? Dice que con fuego, que con rayos. Dice el Talmud babilónico que eran unas piedras calientes, como si se tratara de la desintegración de algún cometa. Bueno, la cuestión es de que se destruyó todo. Realmente fue algo desastroso, ¿verdad?, algo atroz, algo terrible. La deidad egipcia puesta en evidencia por su inutilidad aquí era el dios Shu, el dios de los eventos naturales, era el dios de los eventos atmosféricos. Y los egipcios, hermanos, ahora van, ¿verdad?, ante él y claman ante él para que guarde sus cosechas, para que guarde sus vidas de las inclemencias del tiempo. Y bueno, ahora vemos, ¿verdad?, su rotundo fracaso. Ahora, con el anticipo de estas plagas, hermanos, Dios también da una advertencia, ¿verdad?, al pueblo egipcio de resguardarse, ¿verdad?, de cuidarse a ellos y a sus siervos, ¿verdad?, siervos, a su ganado, para evitar el daño, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, aún la misericordia de Dios en medio del juicio. Hasta advirtió incluso acerca de los animales y de los siervos que podían estar fuera del campo, ¿verdad? El resultado fue de que toda la tierra de Egipto, todos los que estaban en el campo, ¿verdad?, así como hombres y como bestias, hermanos, fue destrozado por el granizo. Y todo Egipto parecía como después de un bombardeo. Pero a pesar de que todos los egipcios ya habían vivido, el corazón de Egipto se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Dios lo había dicho por medio de Moisés. Entonces llegó la plaga número 8. La plaga de las langostas, hermanos. Y no crea que fueron langostas a la parrilla, ¿verdad?, con mantequilla y su chilito asado, sino que eran langostas, hermanos, unos insectos grandes, patones, que parecían grillos, con cara de cucaracha y cuerpo de gusano. Ya no se le antojó, ¿verdad? Versículo 10, hermanos, ya menos terminamos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin, fíjate, de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos, fíjate, y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Dice, cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo.
Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada junto a todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: fíjate, ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero, exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Dice, debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes y dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres podrán ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Así que el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y que devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada. Así que Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Dice, fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual. Pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Dice, devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles, ni en las plantas, ni en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confesó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el Mar Rojo. Dice, no quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Otra terrible plaga, hermano, imagínense. De por sí Egipto vemos que ya estaba arruinado por el granizo que cayó. Y ahora viene esta plaga de langostas y dice que las langostas se tragaron todo lo que había. Se tragaron todo lo que quedó de las hierbas, de los campos, de la vegetación, de los pocos frutos que quedaban de la tierra. Hermanos, estos animales tenían hambre, venían endiablados, eran insectos grandes. No sé si Edgar o Chuy, ¿verdad? Que son fumigadores, expertos, ¿verdad? Con gran experiencia y conocimiento en el área, ¿alguna vez han tratado con este tipo de insectos? Pero era una plaga, hermanos. No había veneno, ¿verdad?, que los pudiera parar. Venían por millones, imagínense. Insectos que arrasaban con todo lo que se les ponía enfrente. Comían de todo, no dejaban nada ni para sobra. Se parece a algunos, ¿verdad? Pero fíjese, Faraón contemplando la destrucción y el sufrimiento de su nación, contemplando todo esto, imagínense. Todo se había perdido, los camellos, los burros, las ovejas, las vacas, todo desaparece. Las hierbas, las plantas, los árboles se despedazan, la fruta, la comida, la provisión, todo, hermano. Y aún así, el faraón no quiere soltar al pueblo. Esta plaga, hermanos, estaba dirigida contra el dios Serapis. El egipcio oraba mucho a esta deidad para la protección de las langostas. Era el dios de las langostas. Y frente a esta plaga, hasta los egipcios, dice que le dijeron al faraón, imagínense, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto ya está destruido? O sea, ya está su propia gente, ¿verdad? Le decía, ya, por favor, ¿que no ves que está destruyendo nuestra tierra? Y frente a esto, hermanos, Faraón parecía, ¿verdad?, como si estuviera dando el brazo a torcer, ¿verdad? Ya hasta hace un ofrecimiento a Moisés y Aarón, pero que no permitía la plena obediencia a la orden de Dios.
Obviamente ellos no lo aceptaron, por lo cual fueron echados de la presencia del faraón, y ahí sobrevino esta plaga. Y ahí Faraón hace un aparente pedido de oración a su favor, pero cuando se fue la plaga, hermanos, el resultado se volvió a repetir. Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces le envía todavía 2 plagas más. Plaga número 9, la plaga de las tinieblas. Versículo 21. Luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos, y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Durante todo ese tiempo las personas, dice, no pudieron verse unas a otras, ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales, y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlo salir. Lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés. Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Muy bien, respondió Moisés, nunca más volveré a verte. Y hermano, nos dice que hubo una completa oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días. De manera que no se podían ni ver a la cara, ¿verdad? No se podían ni mover porque estaban en completa oscuridad. No se podían mirar. Trataban de caminar y de repente tal vez chocaban uno con otro. Le decían: ¿quién eres? No veían nada durante 3 días. Imagínense qué horrible, qué espantoso. Una oscuridad tan densa, tan profunda, tan intensa como esta. Pero bendito Dios, hermanos, que los hebreos estaban bien alumbrados, bien iluminados. Y sabes, en medio de la oscuridad de este mundo, hermano, de las tinieblas, los hijos de Dios siempre tenemos la luz de Cristo, amén, que nos ilumina, que nos alumbra, que nos guía, amén. Tenemos la luz de Cristo que nos enseña el camino. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Hermano, este fue un enfrentamiento muy evidente contra el dios Ra, el dios del sol, el dios egipcio, el cual era presentado como un hombre con un círculo en la cabeza. Y muchas culturas alrededor del mundo vemos que el sol ha sido y sigue siendo adorado. Pero una y otra vez, hermanos, los adoradores del sol tienen que reconocer la insuficiencia de su Dios, como fue en este caso. Fíjate este dato muy interesante acerca de un sacerdote inca, los cuales también adoraban al sol. Dice que estaba un sacerdote inca y que una vez meditando sobre el hecho de que una simple nube podía tapar el sol, dice que entonces se dio cuenta y dijo: no, tiene que haber algo más grande que el sol. Y empezó a adorar al Dios que creó el sol. Eso está en los registros de los incas, hermanos. Él llegó a esta conclusión correcta. En cambio, el faraón no. Ahí Faraón hace otro ofrecimiento de que el pueblo pueda irse, pero sin llevarse los animales. Esto es rechazado definitivamente por Moisés nuevamente. Y vemos que Dios endurece el corazón de Faraón una vez más. Y amenazó a Moisés, fíjate. Le dijo: lárgate de aquí, te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Y sabes, me imagino a Moisés respondiéndole: ¿sabes qué? No te preocupes, Faraón, tranquilo. No vas a volver a ver nuestro rostro. Es más, hasta aquí te hablamos a las buenas. Ahora nos haremos a un lado, ya no hablarás con nosotros. Ya el enviado de Dios no va a ser Moisés y Aarón. El siguiente enviado de Dios, ¿sabes quién fue? El ángel de la muerte. Todo, hermano, había llegado a un clímax. Ya no había vuelta atrás. El juicio definitivo habría de venir y la última plaga estaba a las puertas. Versículo 11. Muerte para los primeros hijos varones. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra.
Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que piden a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor: hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces, dice, se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas, dice, habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés: el faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. Hermanos, Dios estaba llevando a cabo su propósito usando al mismo faraón. Dios hace sus cosas y lleva a cabo su plan, aun usando a aquellos que están en contra de él. Por otro lado, Faraón era responsable de sus decisiones, desobedeciendo claros mandamientos de Dios, como lo vemos en estos capítulos. Y es terrible, hermanos, observar que a pesar de que estas señales, de estas plagas, de estas calamidades sobre Faraón y su pueblo, no se arrepentía. Y permíteme preguntarte, hermano, ¿acaso no encontramos lo mismo hoy en día? Corazones endurecidos ante la voz de Dios, ante la advertencia de Dios. Dios habla de diferentes formas a la humanidad, pero la mayoría sigue endureciendo su corazón y no piensa volverse a Dios. Dios es muy paciente, hermanos. Él no quiere, ¿verdad?, que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que puedan ser salvos y que puedan venir al conocimiento de la verdad, como dice su palabra. Pero si la persona, hermano, el individuo persiste en endurecer su corazón, llegará el momento en que él no podrá volver atrás. Es terrible ver, ¿verdad?, cómo pasan a la muerte tantas personas sin Dios, sin esperanza, con una angustia terrible, sin Dios en esta vida ni en la venidera. Es por esa razón, hermanos, que Dios insiste. Hermanos, si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. No endurezcas tu corazón a Él, a su palabra, porque cuando alguien cierra su corazón una y otra vez a la voz de Dios, su vida sufrirá las consecuencias. Vemos aquí que los primeros nacidos de familia, incluido el primogénito de Faraón, murieron. Y ya cuando se muere el primer nacido del rey de Egipto, ¿verdad?, del comandante, del faraón de Egipto, ahora sí, ¿verdad?, ya no pudo más. Ahora sí dice, ¿verdad?, que se larguen. Es interesante, hermanos, que en ese tiempo los judíos celebraban la Pascua, y el pastor nos va a compartir ese tema, el próximo mensaje de esta serie. Pero en ese tiempo, hermanos, los judíos tomaban un corderito por familia y derramaban la sangre de ese animal ofrendado a Jehová. Y con esa sangre que ofrendaban a Jehová, dice que marcaban los postes, ¿verdad?, las entradas de las casas de cada uno de ellos. Y cuando pasó el ángel de la muerte, fíjate, ni un solo judío perdió la vida, ni un solo primogénito de la casa de los hebreos perdió la vida. Amén. ¿Por qué? Porque tenían la marca, tenían la protección, tenían la señal de la sangre, ¿verdad?, de aquel cordero ofrecido a Dios. Y hermanos, eso es tipológico de Cristo. Esto es representativo, amén.
Aquí está el evangelio. Nosotros, hermanos, que servimos a Dios, que hemos creído a Él, ¿verdad? Por medio de la fe, que hemos aceptado su salvación, que hemos creído en su obra redentora, en aquella cruz donde derramó su sangre por el perdón de los pecados. Nosotros tenemos la marca, amén. Tenemos la protección por medio de la sangre gloriosa de Cristo Jesús, derramada en la sangre de Cristo Jesús, amén. Somos redimidos por su muerte para que en aquel día del juicio final de Dios podamos ser librados de la condenación eterna, de la plaga del pecado. Primera de Pedro 18:19 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén, amén, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ya para terminar, escuchen, hermanos, estas plagas nos revelan la soberanía de Dios y que nadie le puede hacer frente. Nos demuestran la omnipotencia de Dios. Él es Dios todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él puede hacer lo que quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. No existe fuerza en el universo que le pueda hacer frente. Por lo tanto, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Estas plagas, hermanos, también nos revelan la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él anticipa con exactitud las plagas. Nos anticipa el momento en el que Él la iba a quitar también. Y a su vez también anticipa la reacción del faraón. Hermanos, Dios sabe a dónde va todo lo que está sucediendo. No hay nada, ¿verdad?, que se le escape de su control. Él no tiene que improvisar porque algo se le salió de su poder o de su plan. No, ¿verdad? Al contrario, Él tiene un plan con todo lo que está sucediendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas plagas, hermanos, también nos demuestran la misericordia de Dios, ¿verdad?, ante cada situación. Dios ve a su pueblo y Él empieza a actuar a favor de su pueblo para demostrar y hacerles saber, diciéndoles: yo estoy actuando, yo estoy viniendo a su encuentro, yo los voy a sacar de esto. Amén. Pero hermanos, también vemos la paciencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque podemos preguntarnos fácilmente, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué tantas plagas? ¿Que acaso Dios no pudo haber bastado con solamente una para que Dios terminara con el faraón de Egipto? Claro que sí, pero sabes, eso muestra la paciencia de Dios y cómo Él le dio varias oportunidades de arrepentirse. ¿Por qué no lo mató de inmediato? ¿Por qué Dios no quitó a un Hitler de inmediato? ¿Sabes? Él concede tiempo al pecador para arrepentirse. Pero luego, hermanos, si no se arrepiente, vemos que estas plagas también demuestran a un Dios lleno de justicia que juzga el pecado y al pecador que no está arrepentido. Amén. Acompáñame a orar, hermano, para terminar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, porque podemos ver, Padre, a través de estas plagas tu poder, tu soberanía, tu juicio, tu amor por tu pueblo escogido. Gracias te damos, Padre, porque tú proveíste un camino hacia ti por medio de Cristo Jesús, ese Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo, en quien encontramos, Señor, perdón para nuestros pecados, encontramos redención, encontramos salvación, encontramos justificación, encontramos santificación en medio de la plaga del pecado, en medio del caos de este mundo a causa del pecado, en medio de la idolatría, en medio de la esclavitud, en medio de la condenación, en medio del juicio y de la destrucción, Padre. Encontramos la paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia, por tu gracia, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces somos tercos a tu voz. Perdónanos cuando endurecemos nuestro corazón ante ti a causa de nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que ablandes nuestro duro corazón, que quites también toda aparente blandura cada vez que venga una crisis o una necesidad, sino que en todo momento, Padre, nuestro corazón esté comprometido con tu verdad.
Te pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón de piedra por un corazón de carne que sea sensible a tu voz. Queremos, Señor, estar sometidos a ti. Hoy nos protegemos con la sangre de Cristo para que marque nuestros corazones, y te damos infinitas gracias, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú has marcado nuestro corazón con la señal de un rey diferente. Ese rey es el único rey vivo y verdadero, el inocente cordero, un cordero perfecto, un cordero, el rey que fue sacrificado por mis pecados. Señor, reconocemos que hay cosas que escapan de nuestro control y ni siquiera podemos controlarlas, Señor, pero te pedimos que tú seas Señor y Rey de nuestra familia, Señor. El Señor que gobierna nuestra familia, el que gobierna nuestra vida. Padre, marca con tu sangre salvadora tu familia. Tú tienes juicios, Señor, sobre esta tierra. Están cercanos, sabemos que están cercanos, Señor, y es normal porque hemos decidido alejarnos de ti. Hemos decidido ofenderte en todas las maneras que encontramos posibles, Señor. El ser humano es una máquina de inventar ídolos, y cada vez nos inventamos nuevas formas de ofenderte, y por eso vendrán juicios. Pero, Señor, queremos vivir en el territorio de Gosén, que cuando vengan sus merecidos juicios encuentre los corazones acobijados en ti, Señor. Que encuentre corazones lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que este pasaje sea una realidad en nuestros corazones. Mira nuestra debilidad, mira nuestra incapacidad, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar conforme a tu palabra, Señor. Porque tú, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, has cumplido perfectamente la ley de Dios. Tú has agradado perfectamente al Padre, y a tus méritos, Señor, nos refugiamos, Padre. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra arca, tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro pronto auxilio en la debilidad. Ayúdanos a vivir cada día en gozo, en unidad, con gozo en nuestros corazones, Padre, que como iglesia podamos deleitarnos en ti y en la comunión como hermanos, glorificando tu nombre y aprendiendo de tu santa palabra, Señor. Recibe la gloria porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.